Te juro que no estaba preparado para volver a escuchar ese apellido. Habían pasado 3 años. 3 años completos desde la última vez que salí de ese departamento con una maleta en una mano y el orgullo arrastrándose detrás de mí. 3 años desde que decidí que esa etapa estaba cerrada. Sellada. Enterrada. O eso creía. Era un martes cualquiera. De esos días grises que no prometen nada. Yo estaba en casa, revisando correos del trabajo, pensando más en que iba a cenar que en cualquier cosa importante. Y entonces vibró el teléfono. No le di importancia al principio. Otro mensaje más. Otro grupo. Otra notificación sin sentido. Hasta que vi el nombre. Teresa. Sentí algo físico. No sé explicarlo bien, pero fue como si alguien me hubiera presionado el pecho desde adentro. Teresa no era cualquier persona. Era la madre de Valeria. Mi ex. La mujer que casi me convence de que yo era el problema. La mujer que sabía exactamente dónde tocar para hacerte dudar de ti mismo. No abrí el mensaje de inmediato. Solo miré la pantalla. Como si al no tocarla, el pasado tampoco pudiera tocarme a mí. Pero la curiosidad es peligrosa. Lo abrí. Necesito hablar contigo. Es importante. Y no es por lo que crees. Mi mente empezó a correr sola. ¿Valeria estaba bien? ¿Le había pasado algo? ¿Querían algo de mí? ¿Dinero? ¿Explicaciones? ¿Una segunda oportunidad? No contesté. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé por la sala intentando convencerme de que no me importaba. Pero sí me importaba. Porque uno puede superar a una persona. Pero no siempre supera lo que esa persona le hizo sentir. 5 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Es sobre Valeria. Y sobre lo que te hizo. Ahí se me secó la boca. Sobre lo que me hizo. Nadie hablaba de eso. Ni siquiera yo. Cuando terminamos, la versión oficial fue simple: incompatibilidad. Diferencias. Caminos distintos. Mentira. La verdad era más fea. Fue desgaste. Manipulación sutil. Silencios que castigaban. Miradas que juzgaban. Esa sensación constante de no ser suficiente. ¿Y ahora su madre, sabía? Me senté. Leí el mensaje otra vez. Sobre lo que te hizo. No sonaba acusatorio. No sonaba defensivo. Sonaba consciente. Eso era lo que más me inquietaba. Teresa siempre había sido elegante. Correcta. De esas mujeres que controlan cada palabra. Durante mi relación fue amable conmigo, pero distante. Como si yo fuera una fase más en la vida de su hija. Y ahora me escribía a mí. Directamente. Sin rodeos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O algo peor? No respondí esa noche. Apagué el teléfono. Pero no pude apagar los recuerdos. Volví a verme sentado en esa misma sala, años atrás, mientras Valeria me decía que yo exageraba. Que era inseguro. Que todo estaba en mi cabeza. Volví a sentir esa necesidad absurda de demostrar que yo sí valía. Y me di cuenta de algo incómodo. El mensaje no me dolía por ella. Me dolía porque una parte de mí todavía quería ser entendido. Todavía quería que alguien dijera. No estabas loco. No imaginaste nada. Esa madrugada casi no dormí. A las 3 de la mañana volví a encender el teléfono. El mensaje seguía ahí. Esperando. Como si supiera que tarde o temprano iba a ceder. Miré su foto de perfil. La misma sonrisa sobria de siempre. Pero había algo distinto.
O tal vez era yo el distinto. Escribí una respuesta. La borré. La volví a escribir. ¿De qué quieres hablar? Tardé casi 10 minutos en enviarlo. Cuando finalmente lo hice, sentí que estaba abriendo una puerta que había tardado años en cerrar. La respuesta llegó rápido. Prefiero que sea en persona. No te quitaré mucho tiempo. En persona. Claro. Nada con esa familia era pequeño. Nada era casual. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo. Tal vez era un error. Tal vez era una trampa emocional. O tal vez era el cierre que nunca tuve. Y ahí, en ese silencio incómodo de mi departamento, entendí algo. Algunas historias no regresan porque sí. Regresan porque todavía tienen algo pendiente. Y sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia algo que jamás imaginé. Si ese mensaje no hubiera llegado, mi vida habría seguido tranquila. Pero llegó. Y cambió todo. Hay cosas que uno calla por vergüenza. No porque no hayan pasado, sino porque admitirlas duele más que vivirlas. Cuando terminé con Valeria, nunca conté la historia completa. A mis amigos les dije que simplemente no funcionó. A mi familia, que teníamos diferencias. Incluso a mí mismo me repetí que había sido una relación normal, con altibajos. Pero no fue así. Lo que nadie sabía es que yo no salí de esa relación enojado. Salí confundido. Porque Valeria no gritaba. No hacía escándalos. No rompía cosas. Lo suyo era más fino. Más sutil. Y eso es lo que te desarma. Al principio todo fue perfecto. Atención constante. Admiración. Me decía que yo era distinto, que nunca había conocido a alguien tan estable, tan seguro. Me hizo sentir elegido. Especial. Y cuando alguien te pone en ese pedestal, no notas cuando empieza a moverlo. Las críticas llegaron disfrazadas de consejos. Te verías mejor si fueras más ambicioso. Deberías esforzarte más, yo sé que puedes dar más. Mi ex al menos intentaba cosas nuevas. Pequeñas frases. Nada grave por separado. Pero juntas, erosionan. Comencé a dudar de decisiones que antes tomaba con seguridad. Comencé a pedir perdón por cosas que ni siquiera entendía. Y lo peor no fueron las palabras. Fueron los silencios. Cuando algo no le gustaba, no discutía. Simplemente se apagaba. Podía pasar un día entero ignorándome en la misma casa. Yo preguntaba qué pasaba y ella respondía con un nada seco, cortante. Ese nada era una sentencia. Yo terminaba revisando cada conversación, cada gesto, intentando descubrir en qué momento había fallado. Porque siempre parecía que el error era mío. Y lo que nadie sabía, es que yo empecé a creerlo. Dejé de salir tanto con amigos porque a ella le molestaba. Cambié mi forma de vestir porque decía que proyectaba poca ambición. Hasta empecé a cuestionar mi trabajo. No porque yo quisiera, sino porque quería que ella volviera a mirarme como al principio. Hubo una noche que nunca conté. Estábamos en una cena con sus amigos. Ella hizo un comentario sobre mí, una broma, sobre mi salario. Todos rieron. Yo también sonreí, para no incomodar. Pero por dentro algo se rompió. Cuando le dije después que me había dolido, me respondió. Estás exagerando. Siempre dramatizas todo. Y ahí fue cuando algo cambió. Porque empecé a pensar que tal vez sí dramatizaba. Que tal vez era demasiado sensible. Esa es la trampa. No te destruyen de golpe. Te hacen dudar hasta que tú mismo te reduces. El día que encontré los mensajes en su celular no estaba buscando nada. Fue casual.
Una notificación en la pantalla. Un nombre que no reconocí. No eran mensajes explícitos. Pero había algo íntimo. Cómplice. Ese tono que uno reconoce cuando ya no es exclusivo. Cuando la confronté, no negó nada. Solo cambió la narrativa. Si hablo con alguien más es porque contigo ya no me siento escuchada. De pronto el problema era yo. Otra vez. No grité. No hice una escena. Solo sentí un cansancio profundo. Como si llevara meses remando contra algo invisible. Esa noche entendí que no importaba cuánto intentara mejorar, siempre habría una nueva versión de mí que no sería suficiente. Y me fui. Sin escándalo. Sin pelea final. Pero lo que nadie sabía, es que durante meses después de terminar, yo seguí revisando mis fallas. Me preguntaba si podía haber sido más fuerte. Más interesante. Más exitoso. Me preguntaba si ella tenía razón. Por eso el mensaje de su madre me movió tanto. Porque si Teresa sabía lo que me hizo, entonces significaba que no estaba loco. Que no había imaginado ese desgaste constante. Y eso era lo que más necesitaba escuchar. No una disculpa. No una venganza. Solo validación. Porque a veces el daño no está en que te engañen. Está en que te convenzan de que tú merecías que te trataran así. Y lo que nadie sabía es que, aunque yo ya no la amaba, todavía estaba sanando la versión de mí que se quedó pequeña para intentar caber en su mundo. Y tal vez, solo tal vez, esa conversación con su madre iba a confirmar algo que llevaba años sospechando. Que yo no fui el problema. Pero aún no sabía hasta dónde llegaba la verdad. Y cuando la supe, desearía no haberla escuchado. No sé por qué acepté. Tal vez por curiosidad. Tal vez por orgullo. O tal vez porque, en el fondo, necesitaba cerrar algo que nunca terminó bien. Quedamos en una cafetería pequeña, lejos del barrio donde ellas vivían. Un lugar neutro. Sin recuerdos. Sin fantasmas, o eso intenté convencerme. Llegué 10 minutos antes. Siempre hago eso cuando estoy nervioso. Me senté de espaldas a la pared, con vista a la puerta. No quería que me sorprendiera entrando. Pedí un café que no pensaba disfrutar. Solo necesitaba algo que hacer con las manos. Y entonces la vi. Teresa no había cambiado mucho. Seguía caminando con esa postura recta, esa seguridad casi intimidante. Pero había algo distinto. Más lento. Más pesado. Se sentó frente a mí. No hubo abrazo. No hubo sonrisa cálida. Solo un leve asentimiento. Gracias por venir, dijo. Su voz era firme, pero no fría. Yo asentí. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso. Como si ambos supiéramos que lo que venía no era trivial. Ella no perdió tiempo. Sé lo que mi hija te hizo. Así. Directo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No pregunté a qué se refería. No hacía falta. Su tono no dejaba espacio para confusión. Y quiero que sepas que te debe una disculpa. No supe qué responder. Durante 3 años imaginé 1000 escenarios donde Valeria reconocía algo. Donde admitía que me había herido. Pero jamás imaginé que sería su madre quien lo diría. No estoy aquí para defenderla, continuó Teresa. Estoy aquí porque estoy cansada. Esa palabra me descolocó. Cansada. No sonaba como una madre protegiendo a su hija. Sonaba como alguien derrotado. La observé mejor. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Los nudillos tensos. La mirada fija en la taza de café, no en mí. No eres el primero, dijo en voz más baja.
Y me temo que tampoco serás el último. Ahí algo dentro de mí se acomodó, y al mismo tiempo se rompió. Porque durante años pensé que tal vez yo había exagerado. Que quizás simplemente no éramos compatibles. Pero escuchar que había un patrón. Eso era otra cosa. Siempre empieza igual, continuó. Idealiza. Se enamora rápido. Promete demasiado. Y cuando la otra persona empieza a confiar, cambia. Cada palabra era una pieza encajando en un rompecabezas que yo no sabía que estaba armando. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté finalmente. Teresa levantó la mirada. Por primera vez vi algo que no le conocía. Culpa. Porque yo también fui parte del problema. Esa frase me dejó sin aire. Me explicó que durante años justificó el comportamiento de su hija. Que la defendía, que culpaba a las parejas. Que siempre encontraba una explicación externa. Hasta que me di cuenta de que el patrón no cambiaba, solo cambiaban los hombres. No había odio en su voz. Había agotamiento. En ese momento entendí que no estaba frente a una madre vengativa. Estaba frente a una mujer que acababa de aceptar una verdad incómoda. Y eso pesa. Tú saliste más callado que los otros, dijo. No hiciste escándalo. No hablaste mal de ella. Solo desapareciste. No sabía si eso era un elogio o una observación clínica. Me fui porque estaba cansado, respondí. No porque no me importara. Teresa asintió. Lo sé. Y ese lo se me dio una validación que no sabía que necesitaba tanto. Por un momento, el ruido de la cafetería desapareció. Era como si esa mesa fuera una burbuja donde finalmente alguien estaba nombrando lo que yo había vivido. Pero entonces su expresión cambió. Se volvió más firme. Necesito tu ayuda. Ahí supe que la conversación no era solo una confesión. Era el inicio de algo más. Algo que todavía no entendía. Algo que, si soy honesto, ya empezaba a incomodarme. Porque una cosa es escuchar que no estabas loco. Y otra muy distinta, es convertirte en parte de un plan. Y cuando Teresa apoyó ambas manos sobre la mesa y me sostuvo la mirada sin titubear, entendí que ese mensaje que no debía llegar. No era para darme paz. Era para abrir una puerta que nunca imaginé cruzar. Después de que Teresa dijo que necesitaba mi ayuda, el aire cambió. Ya no era solo una conversación incómoda. Era algo más profundo. Más delicado. La miré esperando que explicara mejor lo que quería decir. Pero en lugar de hablar de inmediato, tomó un sorbo de café, como si necesitara tiempo para ordenar algo que llevaba años evitando. Valeria no es como tú crees, dijo finalmente. No supe si eso era una defensa o una advertencia. Ella no hace daño por maldad. Lo hace por miedo. Esa frase me descolocó. Miedo. Yo siempre la vi fuerte. Segura. Dominante incluso. Era ella quien decidía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo alejarse. Jamás la vi vulnerable, al menos no de verdad. Teresa suspiró. Desde adolescente ha tenido un patrón. Cuando alguien empieza a conocerla de verdad, se anticipa al abandono. Y ataca primero. Sentí un escalofrío. Porque eso explicaba demasiado. Las discusiones sin motivo claro. Los cambios bruscos de actitud cuando todo parecía ir bien. Esa necesidad constante de ponerme a prueba. ¿Anticiparse al abandono? Pregunté. Sí. Si destruye la relación antes de que el otro se vaya, siente que tiene el control. La palabra control resonó en mi cabeza. Yo recordé cada momento en que intenté hablar de futuro y ella cambiaba el tema. Cada vez que algo se volvía estable, tranquilo, aparecía un conflicto nuevo. Era como si la calma la incomodara.
Ella necesita intensidad para sentirse viva, continuó Teresa. Y cuando la intensidad baja, crea caos. Por primera vez, no sentí rabia al escuchar sobre Valeria. Sentí claridad. Y eso duele diferente. Intenté llevarla a terapia. Confesó su madre. Varias veces. Siempre iba a un par de sesiones y lo dejaba. Decía que el problema eran los demás. Eso también me resultaba familiar. En nuestra relación, cualquier crítica hacia ella se convertía en una acusación contra mí. Si yo decía que algo me dolía, ella encontraba la forma de señalar que yo también había hecho algo peor. Yo terminaba pidiendo perdón por intentar expresar un límite. Teresa bajó la voz. Contigo pensé que sería distinto. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque tú no reaccionabas con violencia. No gritabas. No jugabas el mismo juego. Y ahí entendí algo incómodo. Mi calma no la había sanado. Solo había prolongado el patrón. Ella necesita sentir que alguien se queda, dijo Teresa, pero cuando siente que alguien realmente podría hacerlo, entra en pánico. De repente recordé una noche específica. Una en la que, sin razón aparente, me dijo que no estaba segura de querer algo serio. Yo le pregunté por qué. Me respondió que yo era demasiado bueno para ella. En ese momento lo interpreté como inseguridad romántica. Ahora lo veía diferente. Tal vez era miedo real. Pero el miedo no justifica el daño. Nada de esto es excusa, añadió Teresa, como si leyera mis pensamientos. Solo es explicación. Y esa diferencia es enorme. Explicar no es justificar. Comprender no es permitir. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Teresa sostuvo mi mirada sin parpadear. Porque esta vez fue diferente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Diferente cómo? Porque cuando tú te fuiste, ella no te olvidó. Esa frase quedó flotando entre nosotros. No supe qué hacer con ella. Parte de mí sintió una pequeña satisfacción. Otra parte sintió advertencia. Está repitiendo el patrón otra vez, continuó. Pero esta vez está peor. Más impulsiva. Más inestable. Y ahí entendí que esto no era solo una confesión. Era una antesala. Teresa no me estaba contando la verdad solo para aliviar mi conciencia. Me estaba preparando. Preparando para algo que todavía no decía en voz alta. La verdad sobre Valeria no era que fuera cruel. Era que estaba rota. Y las personas rotas, cuando no buscan ayuda, rompen a otros. Yo lo sabía. Lo había vivido. Pero aún no imaginaba hasta qué punto su madre estaba dispuesta a intervenir. Y cuando finalmente lo entendí, desearía haberme levantado de esa mesa antes. Cuando Teresa terminó de explicarme el patrón de su hija, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero ya no era un silencio de revelación. Era un silencio de decisión. Yo sabía que no me había citado solo para confesar errores del pasado. Había algo más. Algo que llevaba minutos rondando la conversación como una sombra. Y entonces lo dijo. Necesito que vuelvas a hablar con ella. Sentí que el café se me quedaba atorado en la garganta. ¿Perdón? Su mirada no titubeó. Quiero que te acerques a Valeria otra vez. Por un segundo pensé que estaba escuchando mal. Después de todo lo que me había contado, ¿esa era su solución? No estás hablando en serio, respondí. Completamente en serio. Su tono era firme. Demasiado firme. Ella necesita enfrentar las consecuencias de lo que hace. Siempre logra que los demás se vayan sintiéndose culpables. Siempre queda como la víctima.
Necesita sentir lo que provoca. Ahí lo entendí. No era solo una madre preocupada. Era una madre agotada. ¿Y cómo se supone que yo haga eso? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Teresa apoyó las manos sobre la mesa. Vuelve. Gánate su confianza otra vez. Haz que crea que puede recuperarte, y luego retírate. La palabra retírate cayó como una piedra. ¿Quieres que la deje? ¿Otra vez? Quiero que experimente la pérdida desde un lugar donde no pueda culpar a nadie más. Me quedé mirándola sin saber si sentir rabia o incredulidad. Eso es manipulación, dije. Es una lección. No. Es venganza. Por primera vez, Teresa apartó la mirada. Llámalo como quieras. Pero si no aprende ahora, va a seguir destruyendo a cualquiera que se acerque. Había algo desesperado en su voz. No era frialdad. No era crueldad. Era miedo. Una madre viendo cómo su hija repetía el mismo error una y otra vez. Y aún así, lo que me pedía era peligroso. Porque implicaba entrar otra vez en un juego emocional que casi me rompe antes. ¿Y si me vuelvo a involucrar? Pregunté en voz baja. ¿Y si esto me afecta otra vez? Teresa dudó. Ese segundo de duda fue lo más honesto de toda la conversación. Tú ya no estás enamorado, respondió finalmente. Eso cambia las reglas. Pero no cambia el pasado, pensé. Porque el cuerpo recuerda. Las inseguridades no desaparecen solo porque pase el tiempo. Parte de mí sintió una chispa oscura. La idea de que ella, por una vez, sintiera incertidumbre. De que fuera ella quien esperara un mensaje que no llega. De que dudara de su valor. Era tentador. No lo voy a negar. Recordé las noches preguntándome qué había hecho mal. Recordé las disculpas que ofrecí sin entender por qué. Recordé esa sensación de no ser suficiente. La propuesta tocaba justo ahí. En la herida. No quiero que la humilles, aclaró Teresa. Solo que no le permitas controlar el final. Eso sonaba más limpio de lo que realmente era. Porque el plan, en esencia, era el mismo, acercarme con una intención que no era auténtica. ¿Y si ella cambia? Pregunté, casi en un susurro. Teresa me miró como si hubiera escuchado esa esperanza antes. Si hubiera cambiado, no estaría aquí contigo. La respuesta fue fría. Pero honesta. Miré el reloj. Llevábamos más de una hora hablando. Mi cabeza era un ruido constante de argumentos morales y emociones viejas. Piénsalo, dijo ella suavizando el tono. No tienes que responder ahora. Pero ya sabía que iba a responder. Porque cuando alguien valida tu dolor después de años de silencio, se crea un vínculo extraño. Una complicidad peligrosa. Me levanté de la mesa con el corazón acelerado. No prometo nada, dije. Teresa asintió. Solo prométeme que lo considerarás. Salí de la cafetería sintiendo que el aire estaba más pesado. Había entrado buscando cierre. Y estaba saliendo con una propuesta que podía reabrir todo. Mientras caminaba hacia mi auto, una pregunta no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Esto es justicia? ¿O es convertirme en lo mismo que me lastimó? Y lo peor de todo. Era que una parte de mí quería aceptar. No por ella. No por Teresa. Sino por ese hombre que fui. El que se quedó pequeño tratando de amar a alguien que tenía miedo de ser amada. Esa noche supe que, si decía que sí, nada volvería a ser simple. Y aún así. Ya estaba imaginando el primer mensaje que le enviaría. Esa noche no dormí. No fue insomnio común. No fue dar vueltas en la cama sin razón. Fue una pelea interna. Constante.
Agotadora. La propuesta de Teresa no salía de mi cabeza. Haz que crea que puede recuperarte, y luego retírate. La frase sonaba simple. Casi estratégica. Pero debajo de esa aparente claridad había algo más oscuro. Me levanté a las 2 de la mañana y caminé por el departamento en silencio. La casa estaba en calma, pero mi mente no. Intenté ser racional. Yo ya no estaba enamorado. Habían pasado 3 años. Había trabajado en mí. Porque con claridad uno puede calcular. Puede medir palabras. Puede actuar con intención. Y ahí fue cuando la pregunta cambió. ¿Ya no era debería hacerlo? ¿Era qué tipo de persona sería si lo hago? Si aceptaba, estaría entrando con una ventaja emocional. Yo sabría que no quiero volver. Ella no. Estaría jugando. Y aunque ella jugó conmigo sin admitirlo, eso no convertía el juego en algo correcto. Pero entonces apareció otra voz en mi cabeza. La voz del hombre que fui. El que se quedó esperando mensajes que no llegaban. El que pidió disculpas por sentirse herido. El que intentó ser mejor para alguien que nunca iba a estar satisfecha. Esa versión mía quería justicia. No venganza violenta. Solo equilibrio. Que, por una vez, ella sintiera lo que yo sentí. Confusión. Incertidumbre. Pérdida. Me levanté y fui al espejo del baño. Me miré unos segundos. Ya no era el mismo de hace 3 años. Mi postura era distinta. Mi mirada más firme. O eso quería creer. Porque el verdadero dilema no era si podía hacerlo. Era si hacerlo me haría retroceder. Teresa decía que yo ya no estaba enamorado. Y era verdad. Pero el orgullo todavía tenía memoria. Pensé en lo que dijo, necesita enfrentar las consecuencias. ¿Pero soy yo quien debe imponerlas? No soy terapeuta. No soy juez. No soy su padre. Soy su ex. Y eso cambia todo. También pensé en algo que no había querido admitir. Si ella realmente aún pensaba en mí, si de verdad no me había olvidado. Entrar otra vez podría despertar cosas que están dormidas. No solo en ella. En mí. Y ahí estaba el verdadero riesgo. No que yo la lastimara. Sino que algo dentro de mí volviera a engancharse. Porque el cerebro puede entender que algo fue tóxico. Pero el corazón a veces recuerda solo las partes bonitas. A las 4 de la mañana tomé una decisión. No sería una pieza en el juego de nadie. Si volvía a hablarle, sería bajo mis reglas. Sin mentiras sobre querer regresar. Sin promesas implícitas. Sin actuar un papel que no siento. Si ella interpretaba cercanía como esperanza, no sería por manipulación directa. Sería porque nunca cerró el ciclo. Y eso ya no era mi responsabilidad. Tomé el teléfono. Abrí el chat. Escribí una sola frase. La borré. Respiré profundo. Y entendí que el dilema no se trataba de ella. Se trataba de mí. ¿Estoy buscando justicia? ¿O estoy buscando validación? Porque si lo que quiero es demostrar que ahora tengo el control, entonces sigo atrapado. Pero si lo hago desde la calma, desde la conciencia, entonces tal vez no sea venganza. Tal vez sea simplemente cerrar la puerta con firmeza. El problema es que, a veces, uno no sabe sus verdaderas intenciones hasta que ya está dentro del juego. Y esa madrugada, mientras el cielo empezaba a aclarar, supe algo con certeza. Si enviaba ese mensaje, ya no habría vuelta atrás. Y aún así, mis dedos ya estaban sobre el teclado. No fue un mensaje elaborado. No hubo estrategia brillante ni palabras calculadas durante horas. Fue simple. Hola.
Pasó tiempo, ¿cómo estás? Lo leí 3 veces antes de enviarlo. 3 años resumidos en una línea. Cuando presioné enviar, sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. No por amor. No por ilusión. Fue adrenalina. Como si estuviera cruzando una línea invisible que había prometido no volver a tocar. No pasaron ni 2 minutos cuando apareció él escribiendo. Eso me dijo más que cualquier respuesta. No dudó. No ignoró. No dejó el mensaje en visto. Respondió casi de inmediato. Wow, no esperaba esto. Estoy bien, ¿y tú? Neutral. Cautelosa. Pero abierta. Ahí empezó algo peligroso. Las primeras conversaciones fueron ligeras. Trabajo. Vida. Rutinas. Nada profundo. Nada emocional. Como 2 personas que comparten historia pero fingen que es solo anécdota. Yo mantenía las frases cortas. Medidas. Sin nostalgia explícita. Pero ella empezó a deslizar recuerdos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la playa ese verano? Siempre fuiste el único que me entendía. Esa frase. El único que me entendía. Antes me habría derretido. Ahora la leí con distancia. Porque entenderla no fue el problema. El problema fue perderme intentando hacerlo. Durante los días siguientes la conversación se volvió más constante. Mensajes en la mañana. Comentarios casuales en la noche. Un meme compartido. Una canción que le hizo pensar en mí. Yo no cruzaba límites. Pero tampoco lo cerraba del todo. Y ahí está la línea fina. No prometía nada. No hablaba de volver. Pero tampoco establecía distancia clara. Era un equilibrio extraño. Una parte de mí observaba todo desde afuera, analizando cada dinámica. Otra parte, simplemente seguía el flujo. Y ella empezó a cambiar el tono. Más vulnerable. Más suave. Una noche me escribió. Siempre sentí que contigo arruiné algo bueno. Esa confesión me dejó quieto frente al teléfono. Hace 3 años habría dado cualquier cosa por leer eso. Ahora, me generaba algo distinto. No satisfacción. Tampoco tristeza. Era una sensación de poder. Y eso me asustó un poco. Porque entendí que la balanza se había movido. Esta vez no era yo el que buscaba respuestas. Era ella. Las llamadas comenzaron días después. Primero breves. Luego más largas. Hablábamos de todo, menos del final. Era como si ambos supiéramos que ese tema era el verdadero núcleo, pero ninguno lo tocaba todavía. Hasta que lo hizo. He cambiado, dijo una noche, con voz más baja de lo habitual. Sé que antes no fui justa contigo. Silencio. Yo respiré lento. No respondí de inmediato. Ella continuó. A veces siento que perdí al único hombre que realmente me quiso sin condiciones. Ahí estaba. La puerta abierta. En otro tiempo, yo habría entrado corriendo. Habría ofrecido seguridad, paciencia, reconstrucción. Pero ahora no sentí impulso. Sentí análisis. ¿Era arrepentimiento real, o miedo a perder control? Porque Teresa tenía razón en algo, Valeria siempre reaccionaba cuando sentía distancia definitiva. Y yo, durante 3 años, fui distancia absoluta. El acercamiento no fue un accidente. Fue detonador. Empezó a sugerir vernos. Sin presión, decía. Solo para hablar. Yo no acepté de inmediato. Tampoco rechacé. La mantuve en ese punto intermedio donde la incertidumbre empieza a crecer. Y sí, fui consciente de eso. Esa era la parte incómoda. Estaba jugando con el ritmo.
No con mentiras directas, pero sí con presencia medida. Cada vez que tardaba en responder, ella enviaba un segundo mensaje. Cada vez que yo era breve, ella profundizaba más. Por primera vez, la vi esforzarse. Y no voy a mentirte. Una parte de mí sintió validación. No por volver, sino por confirmar que nunca fui insuficiente. El problema no era mi valor. Era su miedo. Después de 2 semanas de mensajes constantes, finalmente acepté verla. Café. Lugar público. Sin expectativas. Cuando colgué el teléfono tras confirmar el encuentro, me quedé mirando la pared unos segundos. No sentía mariposas. No sentía ilusión. Sentía control. Y ese control era exactamente lo que antes no tenía. Pero mientras me preparaba mentalmente para ese encuentro, una pregunta empezó a incomodarme. ¿Estoy haciendo esto para cerrar la historia? ¿O para demostrar que ahora soy yo quien puede irse? Porque si la motivación es demostrar poder, entonces sigo atado. Y lo más irónico de todo es que mientras ella creía que estaba recuperando algo, yo ya sabía que no pensaba quedarme. El acercamiento había comenzado. Pero el verdadero impacto todavía no había llegado. El día que nos vimos otra vez no sentí nervios. Y eso fue lo primero que me inquietó. 3 años atrás, verla me aceleraba el pulso. Bastaba un mensaje suyo para alterar mi estado de ánimo. Pero esa tarde, mientras caminaba hacia la cafetería donde quedamos, lo único que sentía era una especie de calma fría. Como si estuviera entrando a una escena que ya había ensayado. Ella llegó 5 minutos después. Misma sonrisa. Mismo perfume. Mismo modo de inclinar ligeramente la cabeza cuando busca generar cercanía. Pero había algo diferente. Esta vez, la que parecía evaluar el terreno era ella. Nos saludamos con un abrazo breve. No incómodo, pero medido. Yo marqué la distancia primero. Y lo notó. Nos sentamos. Los primeros minutos fueron superficiales. Trabajo. Rutinas. Cambios en la ciudad. Pero debajo de cada palabra había otra conversación invisible. Ella me miraba como quien intenta descifrar si la puerta está realmente abierta. Yo hablaba como quien no necesita cruzarla. Y ahí empezó el juego. No fue explícito. No hubo reglas anunciadas. Pero existe. Valeria comenzó a momentos específicos. Anécdotas nuestras. Detalles que sabía que era emocional. Siempre me sentí segura contigo, dijo en un momento, bajando la voz. Esa frase antes me habría derretido. Ahora la escuché diferente. Segura, hasta que la seguridad la asustaba. Yo asentí. Sonreí leve. No profundicé. Ella avanzó un poco más. He pensado mucho en nosotros. En cómo terminé arruinándolo. Ahí estaba la vulnerabilidad. Real. O al menos convincente. Y por primera vez, vi algo que antes no había visto, incertidumbre en sus ojos. La balanza estaba invertida. Antes era yo quien buscaba señales. Ahora era ella quien analizaba cada gesto mío. Cuando la conversación empezó a volverse más íntima, hice algo que nunca antes habría hecho. No llené los silencios. La dejé hablar. La dejé explicar. La dejé intentar reconstruir una narrativa donde ella reconocía errores. Pero cada vez que insinuaba una segunda oportunidad, yo respondía con ambigüedad tranquila. No sé, decía. El tiempo cambia mucho las cosas. Esa frase la descolocaba. Porque no era un sí. Pero tampoco era un no. Y el terreno incierto era nuevo para ella. En un momento me preguntó directamente.
¿Alguna vez pensaste en volver? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. La miré unos segundos antes de responder. Pensé en entender lo que pasó. No mentí. Pero tampoco entregué lo que esperaba. Ahí vi la primera grieta. No estaba acostumbrada a no tener el control del ritmo emocional. Intentó acercarse físicamente más tarde. Un toque en el brazo que duró un segundo más de lo necesario. Una mirada sostenida. Yo no la rechacé. Pero tampoco respondí con la misma intensidad. Era como si estuviéramos en una partida de ajedrez donde ambos sabíamos que el pasado era la pieza central. Y en medio de todo, algo me incomodó. Porque sí, había una parte de mí que estaba disfrutando esa inversión de roles. Disfrutando no ser el que espera. Disfrutando no ser el que necesita. Y eso es peligroso. Porque cuando el objetivo deja de ser claridad y empieza a ser validación, el juego se contamina. Antes de despedirnos, ella dijo algo que confirmó lo que estaba ocurriendo. Siento que estás diferente. La miré. Lo estoy. No preguntó más. Pero lo entendió. Esa noche me escribió primero. Gracias por hoy. Me hizo bien verte. No respondí de inmediato. No por estrategia fría. Sino porque quería asegurarme de que mis acciones no fueran impulsivas. Cuando finalmente contesté, fue breve. A mí también. Y dejé la conversación ahí. Sin promesas. Sin planes inmediatos. Sin cierre. El juego emocional ya estaba en marcha. Ella intentando recuperar terreno. Yo manteniendo la distancia justa para que la incertidumbre creciera. Y mientras todo avanzaba exactamente como Teresa había anticipado. Empecé a notar algo que no esperaba. Valeria no estaba actuando con arrogancia. Estaba actuando con miedo. Y eso cambiaba el tablero. Porque jugar con alguien que manipula es una cosa. Pero jugar con alguien que está genuinamente asustada es otra muy distinta. Esa noche, antes de dormir, entendí algo inquietante. Yo tenía el control. Pero el control también es una responsabilidad. Y si cruzaba cierta línea, ya no podría decir que solo estaba cerrando un ciclo. Estaría participando activamente en el mismo tipo de dinámica que una vez me rompió. El juego emocional apenas comenzaba. Y todavía no sabía si yo era el jugador. O si, de alguna forma más sutil. Seguía siendo parte del mismo juego de siempre. La segunda vez que nos vimos ya no fue casual. Fue intencional. Ella eligió el lugar. Un restaurante pequeño donde solíamos ir los viernes por la noche. Cuando me lo propuso, entendí el mensaje oculto, quería recrear algo. Activar memoria emocional. Y funcionaba. No porque quisiera volver. Sino porque el cuerpo recuerda sensaciones antes que la mente active tensas. Cuando llegué, ella ya estaba sentada. Esta vez se veía distinta. Más arreglada. Más nerviosa. Más expuesta. Durante la cena habló más de lo habitual. Contó errores. Admitió actitudes. Incluso mencionó la palabra miedo sin que yo la introdujera. Siempre pensé que si alguien me conocía demasiado, iba a irse, dijo, jugando con la copa entre sus dedos. Entonces hacía que se fueran antes. Esa confesión fue honesta. Cruda. Y por un instante, sentí compasión real. No superioridad. No revancha. Compasión. Pero entonces llegó el momento inevitable. No he dejado de pensar en ti, dijo de pronto. En lo que éramos. En lo que podríamos ser ahora. Ahí estaba la puerta abierta de par en par. Y yo tenía que decidir si cruzarla, o cerrarla definitivamente. Respiré lento.
No quería humillarla. No quería herirla gratuitamente. Pero tampoco iba a alimentar una ilusión que no existía. Valeria, empecé con calma. Volví a hablar contigo porque necesitaba entender algo. Su expresión cambió ligeramente. Pasó de esperanza a atención. ¿Entender qué? Entender por qué siempre sentí que tenía que demostrar que era suficiente para ti. Silencio. Continué, sin agresividad. Y ahora lo entiendo. No era yo. Era tu miedo. Sus ojos se llenaron de algo que no supe nombrar de inmediato. ¿Tristeza? ¿Rabia? ¿Desorientación? He cambiado, susurró. Tal vez, respondí. Pero yo también. Y ahí llegó la caída. No fue dramática. No hubo gritos. Fue más silenciosa. Más pesada. ¿No quieres intentarlo otra vez? Preguntó finalmente. Ya sin el tono seguro de antes. Esa pregunta era el punto final del juego. Podía mentir. Podía alargarlo. Podía mantenerla en duda. Pero decidí no hacerlo. No. Lo dije suave. Sin dureza. Pero claro. Su rostro perdió color. No estaba acostumbrada a escuchar esa respuesta sin negociación posterior. Entonces, ¿por qué volviste? Preguntó, esta vez con una mezcla de dolor y confusión. La miré unos segundos antes de responder. Porque esa era la parte incómoda. Porque necesitaba cerrar algo que dejé abierto dentro de mí. Y ahora está cerrado. No mencioné a su madre. No mencioné ningún plan. Esto ya no era sobre venganza. Era sobre claridad. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente. Por primera vez en todo el tiempo que la conocí, no estaba intentando controlar la narrativa. Estaba sintiendo. Pensé que esta vez era diferente, dijo en voz baja. Lo es, respondí. Esta vez no estoy intentando convencerte de que me elijas. Me estoy eligiendo yo. Esa frase cayó entre nosotros como una sentencia. No había más movimientos posibles. No había giro estratégico. El tablero estaba definido. Ella respiró hondo, intentando mantener compostura. Pero sus ojos ya estaban brillosos. Y ahí sentí algo inesperado. No triunfo. No satisfacción. Responsabilidad. Porque entendí que lo que estaba viendo no era manipulación. Era vulnerabilidad real. La despedida fue breve. Incómoda. Sin abrazos largos. Caminé hacia mi auto con una sensación extraña en el pecho. Había logrado lo que Teresa quería. Valeria había sentido la pérdida. Pero mientras encendía el motor, me golpeó una verdad incómoda. No se sintió como victoria. Se sintió como un espejo. Porque verla caer no borró lo que yo viví. No reparó mis inseguridades pasadas. No me devolvió los meses de duda. Solo confirmó algo más profundo. El ciclo había terminado. Pero no porque ella sufriera. Sino porque yo ya no necesitaba que me eligiera. Esa fue la verdadera caída. No la suya. La del poder que antes tenía sobre mí. Y mientras me alejaba de ese lugar lleno de recuerdos, entendí que el cierre real no viene cuando el otro pierde. Sino cuando tú dejas de necesitar ganar. No habían pasado ni 24 horas desde la cena cuando mi teléfono volvió a vibrar. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Teresa. Durante unos segundos lo dejé sonar. No por estrategia. Sino porque necesitaba entender qué sentía antes de responder. Al final contesté. Sí. Su voz sonó distinta a como la recordaba en la cafetería.
Ya no era firme. No era calculada. Era tensa. ¿La viste? Preguntó sin rodeos. No hubo saludo. No hubo introducción. Solo esa pregunta directa, cargada de expectativa. Sí. Silencio. Y esa palabra pesaba. Ahí estaba el momento que, semanas atrás, parecía el objetivo final. El punto de llegada del plan. Pero ahora no lo sentía así. Hablamos, respondí con calma. Fue honesta. Yo también. Del otro lado escuché una respiración profunda. ¿Lo hiciste? La forma en que lo dijo, no fue fría. Fue casi temerosa. Y entendí algo en ese instante. Teresa no estaba preguntando si el plan había funcionado. Estaba preguntando si había ido demasiado lejos. Sí, respondí. Le dije que no quería volver. Hubo un silencio más largo esta vez. No de satisfacción. No de alivio. De peso. Lloró, murmuró finalmente. Esa frase me atravesó más de lo que esperaba. Porque verla vulnerable en el restaurante fue una cosa. Imaginarla llorando después, era otra. Está destrozada, continuó Teresa, y su voz empezó a quebrarse ligeramente. Dice que esta vez era diferente. Que pensó que tú sí volverías. Cerré los ojos unos segundos. No me arrepentía de lo que dije. Fue honesto. Fue claro. Pero escuchar el impacto desde afuera lo hacía más real. Teresa, dije despacio. Yo no la humillé. No la manipulé. Solo fui claro. Lo sé, respondió rápidamente. No te estoy culpando. Pero en su tono había algo más. No era acusación. Era conciencia. La conciencia de una madre que había empujado una ficha. Sin medir completamente la caída. Pensé que necesitaba sentirlo, dijo. Que solo así entendería. Ahí estaba la grieta. La duda. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora no sé si hice lo correcto. Por primera vez desde que comenzó todo, Teresa no sonaba como la mujer firme que toma decisiones estratégicas. Sonaba como una madre asustada. Y de pronto la dinámica cambió. Ya no era yo el instrumento de un plan. Era un testigo del dolor de ambos lados. Ella siempre ha tenido miedo al abandono, susurró Teresa. Y creo que, acabo de confirmar ese miedo. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Porque en el fondo, esa era la raíz de todo. Valeria se adelantaba al abandono. Y esta vez, lo sintió sin poder anticiparlo. Pero también era cierto que yo no le debía una segunda oportunidad solo para proteger su miedo. No puedo cargar con eso, dije con suavidad. Yo no provoqué su herida original. Teresa guardó silencio. Y después, algo que no esperaba. Lo sé. Y tampoco debí ponerte en esa posición. Esa frase fue distinta a todo lo anterior. No era estrategia. Era arrepentimiento. Pensé que estaba ayudando, continuó. Pero tal vez solo estaba intentando controlar algo que ya no entiendo. Ahí comprendí algo que antes no había visto. Valeria no era la única que necesitaba control. Teresa también. Controlar el daño. Controlar el desenlace. Controlar el aprendizaje de su hija. Y yo fui la pieza más conveniente. No por maldad. Sino por desesperación. No fue tu responsabilidad arreglarla, dije con firmeza tranquila. Y tampoco es la mía. Hubo un silencio largo. Luego un suspiro cansado. Gracias por escucharme, dijo finalmente. No sonaba agradecida por el plan. Sonaba agradecida por la honestidad. Antes de colgar, agregó algo más.
Espero que, al menos para ti, esto haya servido para cerrar. Miré la pared frente a mí mientras respondía. Sí. Para mí está cerrado. Y era verdad. Cuando la llamada terminó, me quedé quieto unos minutos. Entendí que esta historia nunca fue solo sobre una expareja. Fue sobre miedo. Sobre control. Sobre personas intentando evitar el dolor y provocándolo en el proceso. Teresa quiso enseñarle una lección a su hija. Valeria quiso evitar que la abandonaran. Y yo, solo quería recuperar mi dignidad. Al final, nadie salió victorioso. Pero algo sí quedó claro. No puedes sanar a alguien empujándolo a caer. Y no puedes proteger a alguien de su propio miedo usando a otros como escudo. Esa noche no sentí culpa. Sentí cierre. Porque por primera vez, no estaba atrapado entre sus dinámicas familiares. Estaba fuera. Y desde afuera, todo se veía más simple. Más humano. Más triste. Pero finalmente, más claro. Pensé que todo había terminado con esa llamada. Pensé que lo más difícil ya había pasado. Que el cierre estaba hecho. Que ahora sí podía volver a mi rutina sin fantasmas. Me equivoqué. 3 días después, recibí un mensaje de Teresa. No era largo. No era dramático. Pero cambió el peso de todo. Creo que me equivoqué. Nada más. Lo leí varias veces. No entendía a qué se refería exactamente. ¿Al plan? ¿A involucrarme? ¿A la forma en que lo manejó? Respondí con cautela. ¿Qué pasó? La respuesta tardó más de lo habitual. Y cuando llegó, sentí un nudo en el estómago. Valeria no está bien. Esto la desbordó más de lo que imaginé. Ahí empezó el giro. Según Teresa, después de nuestra conversación, Valeria no reaccionó con rabia. No intentó culparme. No inventó una narrativa para proteger su ego. Se quedó. Pero no de la forma que uno espera. No con orgullo herido. Sino con una tristeza más profunda. Dice que confirmó lo que siempre ha temido, me explicó Tessa luego en una llamada. Que cuando alguien la conoce de verdad, esa frase me empeoró. Parte de la verdad. La conocí. Y me fui. Pero no conocerla. Sino por perderme intentando sostener algo que no. Aún así, escuchar que lo interpretaba como confirmación de su miedo quieto. Está removiendo esas viejas, con Teresa. De abandono de cuando era niña. Que desde hace años. Y entendí el peso del que habíamos hecho. No fue solo una ruptura. Fue un disparador. Y aunque yo no actué con crueldad, fui parte del detonante. Me quedé en silencio mientras Teresa hablaba. Había algo diferente en su voz esta vez. No era desesperación. Era conciencia. Creí que necesitaba tocar fondo, dijo. Pero ahora veo que el fondo no siempre enseña, a veces solo rompe más. Esa frase se quedó conmigo. Porque yo también había tocado fondo cuando terminamos. Y no aprendí de inmediato. Primero me rompí. Después entendí. El giro inesperado no fue que ella sufriera. Fue que su sufrimiento no trajo claridad inmediata. Trajo caos. Durante no supe nada directamente de Valeria. No me escribió. No me buscó. Y eso fue lo que más me desconcertó. Porque en el pasado, ante la pérdida, reaccionaba con intensidad. Con intentos de recuperar control. Esta vez no. Era silencio absoluto. Teresa me dijo que había aceptado volver a terapia. Que por primera vez reconocía que su patrón no era casual. Y ahí algo cambió en mí.
Porque si todo esto terminaba siendo el empujón que la llevaba a buscar ayuda real, entonces no era venganza. Era consecuencia. Pero aún así, había una incomodidad. Una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Era necesario que yo participara para que eso ocurriera? ¿O simplemente fue una coincidencia dolorosa? Una noche me senté solo en mi sala, pensando en todo el proceso. La propuesta. El acercamiento. La cena. La caída. Nada fue mentira. Nada fue teatral. Pero tampoco fue inocente. Y el giro real no estaba en ella. Estaba en mí. Porque por primera vez no sentía orgullo. No sentía superioridad. Sentía responsabilidad compartida. No por sus heridas pasadas. Pero sí por haber aceptado entrar al tablero sabiendo que podía doler. El último mensaje que recibí de Teresa fue corto. Gracias. Pase lo que pase, esto movió algo que llevaba años estancado. No sé cómo interpretar eso. ¿Agradecimiento? ¿Resignación? ¿Cierre? No respondí de inmediato. Esa noche entendí algo que no había visto antes. Las historias no se cierran cuando alguien gana. Se transforman cuando alguien cambia. Y tal vez el giro inesperado no era que ella sufriera más de lo previsto, sino que, por primera vez, dejó de huir. No sé si eso traerá sanación. No sé si el dolor era inevitable de cualquier manera. Pero sí sé algo con certeza. Yo ya no estaba dentro del ciclo. Y eso, era lo único que realmente estaba bajo mi control. El resto. Ya no me pertenecía. Después de todo lo que pasó, el silencio fue lo más extraño. No hubo más mensajes de Valeria. No hubo más llamadas de Teresa. No hubo confrontaciones finales ni escenas dramáticas. Solo silencio. Y en ese silencio fue donde entendí realmente lo que había ocurrido. Durante semanas pensé que esta historia trataba sobre venganza. Sobre justicia emocional. Sobre equilibrar una balanza que alguna vez estuvo inclinada. Pero no. No era eso. Lo que aprendí empezó mucho antes del reencuentro. Empezó el día que acepté que yo también tenía algo pendiente dentro de mí. Porque la verdad es incómoda. Si esa relación hubiera estado completamente superada, el mensaje de Teresa no me habría movido tanto. Me movió porque todavía quedaba algo. No amor. Sino necesidad de validación. Necesidad de que alguien confirmara que no estaba loco. Que no exageré. Que lo que sentí fue real. Y cuando finalmente lo escuché, cuando su propia madre reconoció el patrón, algo se acomodó dentro de mí. Pero el aprendizaje más grande no vino de esa validación. Vino después. Vino cuando tuve el control. Porque durante años pensé que el poder lo tenía ella. Que su indiferencia, su frialdad, su capacidad de retirarse emocionalmente era fuerza. Hasta que el juego se invirtió. Y entonces entendí algo peligroso. Tener el control también puede corromper. Hubo momentos en el acercamiento donde pude haber jugado más. Donde pude haber estirado la ilusión solo para sentirme superior. Donde pude haber disfrutado verla dudar. Y sí, una parte de mí sintió esa tentación. Pero no la seguí. No porque sea perfecto. Sino porque entendí algo clave. Sanar no es ganar. Sanar es no necesitar ganar. Cuando le dije que no quería volver, no lo hice para herirla. Tampoco para enseñarle una lección. Lo hice porque era verdad. Y esa fue la diferencia más grande entre el pasado y el presente. Antes me quedaba por miedo a perderla. Esta vez me fui sin miedo a que se quedara. También aprendí algo sobre las personas rotas. No son villanos. No son monstruos emocionales.
Son personas con heridas que, si no enfrentan, terminan lastimando a otros. Entender eso no significa permitirlo. Significa dejar de personalizarlo. Valeria no me destruyó porque yo fuera insuficiente. Me desgastó porque ella no sabía sostener algo estable sin sentir que lo iba a perder. Y eso no era mi responsabilidad resolverlo. La lección más dura fue aceptar que no puedes sanar a alguien a través de estrategias. Ni siquiera si esas estrategias nacen del miedo o del amor de una madre. El cambio solo ocurre cuando la persona decide enfrentarse a sí misma. Y yo no podía ser terapeuta, salvador ni castigo. Solo podía ser honesto. También entendí algo sobre mí. Sobre por qué acepté entrar otra vez. No fue solo por curiosidad. Fue porque necesitaba demostrarme que ya no era el mismo hombre que dudaba de su valor. Y lo comprobé. No por verla sufrir, sino porque fui capaz de mantenerme firme sin perder empatía. Eso fue nuevo. Eso fue crecimiento. Hoy, cuando pienso en todo, no siento rabia. No siento culpa. Siento perspectiva. Algunas historias no regresan para repetirse. Regresan para comprobar cuánto has cambiado. Y esta regresó para mostrarme que ya no necesito que alguien me elija para sentir que valgo. La verdadera venganza no fue que ella sintiera la pérdida. Fue que yo dejé de necesitar su aprobación. La verdadera justicia no fue el rechazo. Fue la claridad. Y si algo me llevo de todo esto es esto. El amor no debería sentirse como una prueba constante. No debería reducirte. No debería obligarte a demostrar tu valor una y otra vez. Cuando tienes que convencer a alguien de que te trate bien, ya estás en el lugar equivocado. Hoy no sé qué pasará con ella. No sé si cambiará. No sé si algún día entenderá completamente lo que pasó. Y por primera vez. Eso ya no me inquieta. Porque mi parte está hecha. Y cerrar una historia no siempre significa que todos queden bien. A veces significa que tú, por fin, te eliges. Y eso. Eso es suficiente.